en esta primera actividad del miércoles 1 de diciembre, inicio realmente de la Navidad. Damos la feliz Navidad pues a todos los que se están conectando a nombre de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Este primer evento del día de hoy consiste en presentar brevemente pues, las publicaciones de la Arquidiócesis de Caracas. Nos acompañan en primer lugar el profesor Gustavo Hernández, quien fue el que hizo el prólogo de uno de los libros que vamos a presentar hoy, Pastoral de la Comunicación en Venezuela, director del Centro de Investigación de la Comunicación de esta universidad. Y nos acompaña también nuestro queridísimo amigo Jesús María Aguirre, miembro de la revista Comunicación, miembro de la Fundación Centro Gumilla, y que también va a conversar pues, sobre el libro, uno de los libros que vamos a presentar, y va a dar una nota pues, sobre Monseñor Baltasar Cardenal Porras. Pues nada, bienvenido Jesús María Aguirre, gracias por acompañarnos. Gustavo, buenos días. Buenos días. Bueno, paso a leer el prólogo de este libro importante para la Pastoral de la Comunicación, que se llama Dialogando con la Pastoral de la Comunicación, su autor Honegger Molina. Bueno, comienzo la presentación del libro Dialogando con la Pastoral de la Comunicación en Venezuela y América Latina, de Honegger Molina García, con una opinión que ofreciera nuestro Papa Francisco sobre los medios electrónicos. Internet es un regalo de Dios que fomenta el diálogo y la fraternidad mundial entre los seres humanos. Advierte el Sumo Pontífice que la velocidad y la instantaneidad de los medios de comunicación social obstaculizan la sindéresis y la autorreflexión. Abraza con optimismo la realidad. Es por ello que sentencia Francisco desde una perspectiva espiritual, moral y muy acorde con los principios epistemológicos de la antropología moderna. Entre comillas, la comunicación es, en última instancia, un ser humano en lugar de logros tecnológicos. Cierro comillas. La comunicación es relación entre los seres humanos y además es la oportunidad que nos da la vida para zanjar diferencias de orden religioso, político y económico. Y añado a lo que dice Francisco, comunicación es cultura de paz y convivencia universal. No cabe duda que estas reflexiones del Papa Francisco sobre los avances de las tecnologías y de los medios digitales en pleno siglo XXI, con motivo del Día Mundial de las Comunicaciones de la Iglesia Católica, constituyen un norte axiológico para los investigadores en ciencias sociales y humanas. La Iglesia alberga un triple objetivo con respecto a la responsabilidad social de los medios de comunicación social, Internet y tecnologías móviles. Uno, auspiciar su uso moral y prosocial a favor del desarrollo humano, con el fin de atenuar brechas digitales. Dos, fomentar la libertad de expresión y de creación, educar a los llamados prosumidores, productores y lectores críticos de contenidos audiovisuales. Tres, incentivar la justicia, la equidad, la construcción de una sociedad con valores democráticos. Estas ideas cobran mayor vigencia desde la doctrina humanista comunicacional del Papa Francisco, ideas que orientan, por supuesto, la pastoral de la comunicación en Venezuela y América Latina de Honegger Molina en este nuevo libro que estamos presentando hoy. Distinguidos lectores, casualmente cuando escribí con beneplácito la presentación de este libro el 5 de febrero de 2015, hace 6 años exactamente, los profesores doctor Cardenal Baltasar Porras Cardoso, tutor de la tesis de grado de Honegger Molina, Jesús María Aguirre, quien nos acompaña, suíta y doctor en Ciencias Sociales de la UCB, y quien escribe este prólogo, Gustavo Hernández, tuvimos el honor de evaluar el trabajo de grado titulado Líneas Sociopastorales de la Comunicación a partir del Concilio Plenario de Venezuela y el documento de Aparecida, trabajo académico que obtuvo la máxima calificación de 20 puntos por parte del jurado mencionado. En este acto académico aconteció el día 5 de febrero de 2014
en la sede de estudios de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Ese día Honegger Molina es magíster en comunicación social, opción comunicación para el desarrollo social en la Universidad Católica Andrés Bello. Los tres jurados decidieron por unanimidad aprobar dicha tesis a partir de estos criterios. Es una de las tesis más destacadas en epistemología y hermenéutica de la comunicación que se han desarrollado en el posgrado de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. Es una propuesta teórica inédita sobre estudios comunicacionales comparados desde la perspectiva pastoral de América Latina y Venezuela. En definitiva, es una propuesta metodológica que sirve para analizar de manera crítica y constructiva las teorías que subyacen en documentos atinentes al campo de la comunicación. De ahí la importancia del presente estudio, que delimita su exploración en los documentos de Aparecida y los documentos del Concilio Plenario de Venezuela, respectivamente. En lo personal, me he visto muy comprometido con la tesis, hoy libro, de mi amigo Honegger Molina, que luego de haber sido evaluado con máximos honores por la Academia de la Universidad Católica, consideramos oportuno transformarlo en un libro divulgativo sin que se perdiera de vista el valor teórico, metodológico y documental de dicho trabajo. El título de la tesis original se adaptó para el lector en general sin que perdiera sentido el tema central de investigación. Este libro es muy coherente con respecto al planteamiento de sus objetivos. El autor revisó y emprendió un análisis comparativo de los documentos de Aparecida y Concilio Plenario. Luego examinó de manera extensa el espectro comunicacional y su relación con la Iglesia en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento. Y finalmente, identificó los aportes teóricos de los documentos desde la integración de las líneas estratégicas de la pastoral de la comunicación. Todos estos objetivos se cumplieron a cabalidad desde el enfoque multidisciplinar de las ciencias sociales, lo cual implicó establecer puentes conceptuales entre el método del episcopado latinoamericano y el método documental argumentativo, con el propósito expedito de demostrar que existe un nuevo contexto comunicacional en el ámbito nacional y regional. Aparecida reconoce la existencia de una gran cultura mediática impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación y por los procesos socioculturales, políticos y económicos impulsados por la globalización. Mientras que el Concilio Plenario de Venezuela, desde inicios del año 2000, describe la realidad comunicacional nacional, insistiendo en la necesidad vital de incorporarse cuanto antes en la sociedad del conocimiento para impulsar el desarrollo social equitativo. Uno de los aportes sustantivos de Dialogando con la Pastoral de la Comunicación de Honegger Molina se basa en el planteamiento de un método hermenéutico muy original que se vincula con los principios originales de la investigación alternativa, que no solo se conforma con demostrar la situación problemática, sino que además invita a los científicos sociales a comprometerse con la sociedad y con la cotidianidad que se pretende transformar. Nos recuerda esta propuesta pastoral a los métodos formulados por Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido y por Orlando Faz Borda, impulsor de la investigación Acción Participativa en la región. Ambos estudiosos, siguiendo la disciplina educativa y sociológica, orientaron sus esfuerzos por una sociedad más crítica, justa y propositiva en el orden moral, político y cultural. El método del episcopado latinoamericano se articula en tres etapas analíticas: ver, juzgar, actuar. Ver es tomar conciencia de la realidad a partir de la atención permanente de hechos concretos de la cotidianidad, para evitar de esta manera abstracciones y especulaciones irrelevantes. Juzgar es asumir una posición ante el hecho concreto desde la perspectiva de la fe. Y el actuar cristaliza en propuestas específicas a favor de la sociedad sobre la base de la planificación pastoral y otras necesidades genuinas de la comunidad. Otro método que complementa la indagación de este estudio
es el de documental argumentativo, muy propicio para contrastar teorías y fuentes primarias y secundarias, muy pertinente para interpretar las obras de los más notables comunicólogos en el ámbito nacional e internacional. Cito algunos: Castel, Antonio Pascuali, Mario Kaplún, Jesús María Aguirre, por citar algunos teóricos prominentes, cuyas reflexiones se expresan en los documentos de Aparecida y Concilio Plenario. Dialogando con la Pastoral de la Comunicación es un genuino aporte a las ciencias sociales y humanas por su valor ético, moral y deontológico. Es un texto divulgativo que nos invita a reflexionar sobre la condición humana en esta sociedad mediada por Internet, medios de comunicación masiva y telecomunicaciones de avanzada. Bien lo señala Honegger Molina cuando expresa, abro comillas, en consecuencia, apunta a realizar una investigación que posibilite la comunicación eclesial planificada, clara, sencilla, transparente y sobre todo a tiempo. Esto último es la clave para lograr un buen resultado académico de teología pastoral de la comunicación. Se comunica con personas y con un mensaje personalizado para humanizar a quien lo reciba. Por eso, este planteamiento está centrado en la persona humana y la apuesta dignificadora de la Iglesia. Cierro comillas. Celebramos dialogando con la pastoral de Honegger Molina, porque es un encuentro con la comunicación interpersonal, sin perder de vista el contexto global mediado por las industrias culturales e industrias infomediáticas de la comunicación. Nos cautiva la propuesta de este libro porque conceptualiza la comunicación humana como disputa creativa y constructiva de sentidos con esperanza de alcanzar tarde o temprano la armonía de los contrarios. Amables lectores, está en nosotros lograr el diálogo y el compartir el consaber desde la civilidad, viendo, juzgando y actuando. Gracias. Bien, voy a permitirme tomarme la palabra, introduciendo a la intervención de Honegger, un brillante alumno del posgrado de Comunicación y Desarrollo Social, que ahora además de un fruto de unos esfuerzos de sangre, sudor y lágrima a lo largo, digamos, de su largo desarrollo, ¿no?, profesional. Quiero introducir esta nota para la presentación ulterior también de ASU, ¿no? Porque es importante, aunque pueda parecer que es una cosa secundaria, digamos, no es la publicación estrella, vamos a tratar de valorarla en su contexto. Hablar naturalmente de este libro de Honegger es entrar en el tema de las comunicaciones en la iglesia. Y primer dato que diría es que algunos piensan pues en la iglesia un poco desfasada, en una iglesia como que estuvo al margen de los medios. Y sin embargo les voy a dar algunos antecedentes históricos para situarse. La Iglesia Católica ya desde el siglo XVI creó una institución que se llamaba Propaganda Fide. O sea que el término propaganda, no tanto con el sentido peyorativo que tiene ahora vinculado a publicidad, pero en el sentido original, publicar, exacto, es propagar, es poner al acceso público lo que en términos de la iglesia era pues la buena nueva, la nueva noticia, ¿no? Entonces la iglesia ya se encarama, vamos a decir, con el tema de la imprenta desde un principio. Otra cosa es que después de la Revolución Francesa, ¿verdad?, y dicho en criollo, con el despelote que se arma de falta de control, como ahora con las redes sociales, naturalmente los estados y particularmente la Iglesia Católica, a través de la Reforma Protestante, tratan de alguna manera de poner un poco de orden, obviamente, con los procedimientos autoritarios que había entonces, ¿no? Pero la iglesia ahí estaba presente. Claro, en este caso, lamentablemente, le toca, junto con los gobiernos, hacer más bien de censor, y ahí incluso
se crearon el llamado libro, de lo que llaman el índice de libros prohibidos, en que ahí entraban, pues naturalmente, todos los de pensamiento, no digamos solo liberal, sino posteriormente revolucionario, y muchos de los textos de Voltaire y todos esos pasaban a lo que en algunos conventos llamaban el infiernillo, porque era vamos a decir, la cámara de los libros prohibidos. Eso incluso a los clérigos y eso se nos prohibía leerlos hasta prácticamente el siglo XX, ¿no? Pero sin embargo, vean que la iglesia está tan presente que la primera emisora del mundo, si exceptuamos las pruebas que se hicieron, es la de Radio Vaticano. Y nada menos que por el inventor de la radio, que fue Marconi. La transmisión, pues sin cable. Y Marconi es el que funda Radio Vaticano. La Radio Vaticano sigue con buen pulso y con una gran expansión. Ahí normalmente han estado los jesuitas al frente de Radio Vaticano y transmite casi en un centenar de lenguas, para que se hagan ustedes una idea del pool y del grupo que supone tener organizado para transmitir en más de un centenar de lenguas, ¿no? Claro, la televisión sí llegó un poco rezagada, o sea, sí es que había presencia de la iglesia en los medios, en su mayoría no propios, ¿verdad? Pero después Radio Vaticana, ya sobre todo a partir de Juan Pablo II y eso cobró ya una prominencia notable y ahora pues digamos en muchas diócesis eso hay sus medios propios. Y lo de las redes sociales yo creo que también recibió un impulso grande con Benedicto XVI y más ahora con Francisco. Ahora, junto con este tema de los medios en general, en el caso de la iglesia venezolana, pues siguió más o menos los pasitos parecidos a los del Vaticano, ¿no? Pues en primer lugar estaban los diarios, el diario La Religión, pues lamentablemente desapareció después de cumplir más de un siglo y claro, ya es del siglo, finales del siglo XIX. Pero otros periódicos también, digamos, católicos relevantes, sobre todo del mundo andino, ¿no? Pues fueron el Diario Católico, el Vigilante, 50, o sea que hubo esa presencia. Lamentablemente algunos de estos periódicos han ido desapareciendo, el caso de La Columna, que fue una experiencia interesante de Maracaibo, pero al menos algunos se han montado, digamos, en la lógica del periodismo digital y la iglesia también aquí está muy presente a través de la emisora de los niños, Cantores del Zulia. En lo de Mérida es algo muy notable, lo del TAME, que en este momento, la TAN, televisora andina de Mérida, en la que tuvo que ver mucho también Baltasar Porras, ¿no? Ahora, en todo este periplo en que la iglesia al principio tomó una posición más bien defensiva, incluso los primeros documentos, hay un documento muy simpático que se llama Vigilante, cura, dice, ojo, pelado, vigilante, ¿no? Pero después, en cambio, a partir del Vaticano II sale, ¿cómo que vigilante? Estamos preocupados por la moral, el escote que lleva la señorita, que si se le ven las piernas, que si Jesucristo no debería aparecer, que si eran unos problemas absolutamente moralizantes, pero en el Vaticano II aparece un documento que dice intermirífica, si estamos en medio de unas maravillas, y ahora con lo de la red de Francisco, pues insiste otro tanto. Ahí hubo totalmente un viraje en las concepciones. Y naturalmente también junto con eso que llamamos la comunicación de los medios masivos, los más media famosos, hubo un desarrollo también ya más organizacional, eso que ahora pues, llamamos comunicaciones institucionales y organizacionales, ¿no? Y ahí yo creo que tiene una importancia muy grande el boletín ASU. Pero yo le dejaría ahora la palabra a Onéger para que haga la presentación. La de su libro la ha hecho Gustavo, yo he hecho más bien aquí como una introducción a la significación de los medios en la iglesia y yo le dejaría ahora
Sí, bueno, tenlo allí en tus Ejemplo, manos. palabra. Gracias. Y hay otras publicaciones también, Pablo. Sí, sí, no, muy agradecido por esta deferencia. Logramos librarlo de aquí. Y además me siento muy honrado de estar en medio de mis dos profesores, a realmente los que son, digamos, el motivo y el motor impulsor de este libro, Dialogando con la Pastoral de la Comunicación. Recuerdo que cuando estaba pensando sobre este tema, el padre Aguirre me dio una genialidad y bueno, Dios me ayudó para llegar hasta él y yo estaba trabajando en el ITER el tema de la Pastoral de la Comunicación, pero también aquí en la UCAP necesitaba terminar mi posgrado en desarrollo social, desarrollo de la comunicación. Entonces, necesitaba terminar los dos posgrados y me dice, bueno, lo que tú estás trabajando en el ITER, ahora hágalo aquí con los teóricos de la comunicación. Entonces me mete con Pascual y con Kaplun, con toda esta gente, para darle, digamos, un peso y una base académica y científica a lo que yo ya estaba trabajando de hace años en el área teológica y en el área pastoral. En el área teológica, por supuesto, me remonto incluso a Jesús, maestro de la comunicación, Jesús de Nazaret. Y estudio, bueno, las cartas paulinas y doy allí una introducción interesante de las bases bíblicas que tenemos nosotros. Y luego hago todo este recorrido, esta síntesis magistral que ha hecho el padre Aguirre. Y entonces para defenderme aquí en la Universidad Católica, pues trabajo con los teóricos y fue, digamos, el gran complemento interesante. O sea que realmente este libro no es un libro, son dos libros. Aquí solamente está el área pastoral, teológica y, digamos, religiosa, eclesiástica. Sí, teológica también. Pero habría que luego trabajar en una publicación con Gustavo, que seguramente nos vamos a sentar a eso. Entonces, poner la parte académica estrictamente, que es otra maravilla, pues todo lo que los obispos y la iglesia se ha apoyado en el pensamiento académico y por otra parte también lo que los académicos se han nutrido de la ética y el pensamiento de la iglesia. Entonces, eso para, digamos, acotar sobre el libro Dialogando con la Pastoral de la Comunicación. Luego, en la publicación más reciente que hicimos en la Arquidiócesis de Caracas, no solamente estaba mi libro, sino también de algunos historiadores amigos, por ejemplo, el profesor Jorge Bracho. Le dimos la oportunidad y publicamos este libro del profesor Bracho, que es una mirada sobre la identidad del venezolano y cómo rescatar, digamos, principios desde la historia. Un recorrido interesante del siglo XX. Ajá. Y él busca, digamos, ver qué hemos perdido y qué habría que valorar y retomar, sobre todo con esta ola de los últimos 20 años que ha querido pues borrar de la historia y del mapa de Venezuela grandes elementos, digamos, identitarios. Él lo trabaja muy bien. Además de este libro, no lo tengo porque ya se nos agotó, está también otro libro de Horacio Bior Castillo, el hermano de Monseñor Bior, que es también profesor de esta universidad. Y ese trabajo es interesantísimo porque es sobre etnohistoria. Él ha coordinado la publicación de unos 10 artículos de distintos investigadores en esa área y hay un paseo bellísimo por Venezuela y las distintas tradiciones culturales que están arraigadas en los pueblos. Interesante ese libro. Yo comencé a leer algunos de los capítulos ya que me anticipó el libro Marcelino Bisbal por los caminos verdes de Avediciones. Sí, ya tiene un gran privilegio de poder acceder a estos contenidos. Entonces, esos dos libros, digamos, con el mío son 3 de esa área, digamos, buscando desde la Vicaría de Comunicación que yo dirijo en la Arquidiócesis con el Cardenal Porras, pues abrirnos a publicaciones interesantes que aportan a la historia, a la cultura venezolana, sí. Y luego hemos retomado ya desde el año 2018, cuando el Cardenal Porras recibe, digamos, el nombramiento como encargado de la Arquidiócesis de Caracas, esos primeros 6 meses, desde el de julio del 2018 hasta diciembre, los recojo ya en un primer boletín Axum, retomando la historia de los boletines de la Arquidiócesis de Caracas, que son desde 1903. Lo publicamos ese en el 2019 y luego entonces acumulamos 2019 completo, 2020 completo y el 21 lo publicamos desde enero hasta julio y aquí están entonces el fruto de estos trabajos de la, digamos, la Vicaría de Medios. Las portadas, por ejemplo, a ver, aquí están los dos últimos, allá tienes, no traje el de
La Bueno, autoría. no, la portada, digo, porque el primero del año, desde del 19, en la portada está la foto del obispo Parravano y del anterior nuncio que pues ya salió del país, que por cierto está muy delicado de salud. En la portada, ese es el año 19, allí recogemos todo lo que el cardenal Porras hizo el año 19. Y este sí es ya el año 2020, como pueden ver en la presentación y el contenido, está centrado en todo el acontecimiento de José Gregorio Hernández y lo que significó pues ese movimiento tan interesante para Caracas y para el país. ¿Qué es, digamos, el aporte o el valor de este boletín arquidiocesano? Que aquí está la memoria de la Iglesia Católica caraqueña y venezolana. Por ejemplo, el avance en creación de parroquias, los nuevos sacerdotes, los nuevos obispos, los últimos comunicados del Papa, la interacción epistolar entre la Nunciatura, el Arzobispo de Caracas y el Vaticano. Eso es material valiosísimo, de primera línea en orden investigativo, pensando en el mañana. El crecimiento de la iglesia, por ejemplo, ayer me encontré con el profesor Enrique Alí, que por cierto publicó un libro anoche que lo presentamos en el Palacio Episcopal, y Enrique Alí me decía, yo me quedé por allá en el año 2005, 2010, hasta el 2010 le hice seguimiento a Axum, donde habían en Caracas 101 parroquias. ¿Cómo está eso ahora? Bueno, ahora hay ya 120 parroquias. Entonces, estos últimos 10 años, pues han entrado ya 19 parroquias. Pero además, hay también en Caracas 15 vicarías de religiosas, de monjitas, y cada una de esas vicarías donde ellas están presentes en zonas populares es un proyecto de parroquia también. Pero además una iglesia viva allí generando una cantidad de servicios incluso superiores a una parroquia. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con Cáritas, con asistencia en el área de Sobre salud. todo en este periodo de crisis, ¿no? Humana, ¿no? Ha sido fundamental, Jesús Mari, la asistencia en ese sentido de alimentos, las joyas solidarias, pero además las monjitas en el barrio han entrado también en otras dimensiones interesantes, por ejemplo, a enseñar artes y oficios, eso lo han desarrollado, y eso es histórico en la iglesia, pero lo han potenciado últimamente, enseñando a las señoras el arte de la costura, todo el tema también de la cocina, y se han metido por estos caminos interesantes de reorganizar las comunidades desde la educación, pero en esta área, digamos, de preparación de alimentos y de costura. Bueno, todo eso está registrado en Axum. El último Axum, como era por supuesto de esperarse, en este año 2021, tiene la imagen principal que se develó de José Gregorio Hernández, y casi todo gira en torno a los discursos, pronunciamientos del acto en sí, de la beatificación de José Gregorio Hernández, el intercambio entre Cardenal Porras y Roma y distintos, digamos, mensajes al respecto. Bueno, estos materiales están también en digital, es importante que lo sepan, están colgados en la página web Arquidiócesis de Caracas, allí pueden ustedes descargar estos materiales en digital porque a nosotros nos interesa realmente que el conocimiento se difunda, que esté al alcance de los investigadores y al servicio pues de la comunidad y de la humanidad en general. Sí. Dos comentarios en torno al aporte principal que has hecho. Es que yo muchos años he estado vinculado a la unidad de documentación de Gumilla. Recuerden, por la revista Sí, ya lleva 83 años. Un medio que nació en el seminario de Caracas, era el seminario interdiocesano de Caracas, o sea que tiene una deuda con el núcleo de la iglesia, ¿no? Y para mí Axum era como la Gaceta de la República, o sea, es el documento en que se registra todo lo fundamental. Y de paso digo, como la Gaceta, pero mucho más divertido. Es decir, hay plumas, hay cosas más jugosas, cartas, no es simplemente una documentación fría. Y claro, yo cuando dejó de aparecer, pues me sentí traumado. Entonces, ¿qué elemento había para poder tener una información más formalizada sobre la iglesia? Entonces, cuando reapareció y se retomó el ritmo realmente no solo aplaudí, sino sentí una gran alegría, ¿no?
Y la otra cosa que quisiera también ya sacar a relucir es que, si no me equivoco, a ver, cumple Monseñor, perdón, Cardenal Baltasar Porras 30 años de que fue nombrado Arzobispo de Mérida. arzobispo de Mérida. El domingo próximo. El domingo se celebra. Yo creo que eso también, porque ha sido, bien, con otros mediadores y colaboradores, pero ha sido el gran impulsor de esta dinámica comunicacional en la iglesia, que en Venezuela tiene que ser tan recordado como Lombardi en el Vaticano, o el anterior también, que era el director de publicaciones, también, ¿no? Miembro del Opus Dei. Entonces, yo creo que este es un momento también de reconocimiento, aplauso y homenaje a Monseñor Baltasar, querido Cardenal Baltasar Porras. Que de hecho, él quería estar en este espacio, pero hoy está reunido con el clero caraqueño en el paseo anual que se hace en La Guaira, que sirve de convivencia, de compartir, de descanso, y se celebra una Eucaristía también, digamos, navideña muy interesante. Así que por esa razón el cardenal Porras hoy pide excusas de no estar en este espacio, pero aquí estamos, bueno, trayendo su voz también y su mensaje para todos, y gracias pues por la deferencia y por esta transmisión que seguramente mucha gente la va a estar disfrutando tanto como nosotros acá. Bien, para